Voy a hacer este video porque estuve leyendo por internet a muchos cristianos, a muchos grupos religiosos, incluso a muchos representantes de la iglesia y medios también cristianos, decir que estaban sufriendo una persecución religiosa. Al principio pensé que iba a ser algo que no iba a tener mucha repercusión, que se iba a quedar ahí nada más, pero después con el tiempo me di cuenta que de verdad que lo pensaban, que lo estaban repitiendo mucho, que se hizo un poco más conocido el tema, y nada, me pareció que este video es importante para decir por qué en Argentina la iglesia no está sufriendo una persecución religiosa, y si no, al contrario, demostrar por qué, cómo la iglesia durante toda la historia argentina, casi, creo que toda la historia argentina, persiguió a ciertos sectores y persiguió a las minorías, se opuso a los derechos de las minorías. Así que nada, la idea del video es demostrar eso, y además demostrar que la idea de victimizarse en esta situación por parte de la iglesia y por parte de esos sectores es un poco ridícula en los tiempos que estamos viviendo. Es importante también remarcar que antes de la independencia argentina, la iglesia se opuso a la revolución. Es decir, había curas y frailes comunes que sí, que algunos estaban de acuerdo con la independencia, pero el arzobispado, es decir, la parte que verdaderamente tenía peso político, estaba totalmente en contra de la iglesia, porque desde Roma, de la Santa Sede, le decían que una independencia de un reino español era imposible y no era algo que esté bien. Entonces, una vez que Argentina se independizó, la iglesia cortó vínculo con el Estado Nacional. Hasta después de muchos años que se volvió a retomar, pero porque el Estado necesitaba a la iglesia y la iglesia se sumó al curro que le daba el Estado. Pero hay que remarcar esto porque es importante también. La iglesia se opuso a la independencia argentina. Y entonces ahora lo que voy a hacer es hacer una breve síntesis de todas las veces que la iglesia se opuso a los derechos de las minorías. Lo voy a hacer muy breve porque tampoco es la idea principal del video. La idea es hablar de la persecución religiosa que supuestamente dicen que están sufriendo, así que lo voy a hacer lo más breve posible. En principio se opusieron a la ley de vientres, es decir, la abolición de la esclavitud en el territorio argentino se produjo en 1813, pero no fue efectiva porque muchos de los esclavos no tenían otra salida y tuvieron que seguir perteneciendo a sus amos mucho tiempo. En 1853 la ley de vientres lo que logra es que los hijos de esos esclavos sean libres. La iglesia tenía en las tierras de las iglesias había muchos esclavos que estaban trabajando, obviamente estaban adoctrinados, eran creyentes, pero estaban en dependencia de la iglesia. Entonces muchos representantes de la iglesia de ese momento empezaron a decir cosas como que, por ejemplo, una persona y un ser humano no era lo mismo, porque la persona era aquella que tenía algún estatus, y empezaron a decir cosas también como que, por ejemplo, que la esclavitud estaba consagrada en la Biblia por el hecho de que por la libertad de un ser humano como que deshonra la palabra de Dios, y argumentos que hoy en día nos parecen totalmente del siglo XVII, pero los decían. Entonces esa fue una de las primeras veces en que la iglesia intervino en contra de la sociedad. El siguiente caso se produce en 1884, con la Ley de Educación Universal, Gratuita y Obligatoria. La iglesia antiguamente históricamente había tenido la educación en su dominio, es decir, se impartía una educación elitista a la gente que la podía pagar, y bajo ese sistema bajaban en línea, adoctrinaban a la población que podía ir a la escuela. Bajo el gobierno de Roca, impulsada por Sarmiento, esta ley lo que proponía era que el Estado se encargue de la educación, o sea, se empezó a ver que el Estado tenía que encargarse de educar a sus ciudadanos, y la iglesia obviamente se opuso porque no quería perder esta herramienta. Las discusiones parlamentarias fueron fuertísimas. Esto se puede ver en internet y pueden ver las ponencias de los representantes de la iglesia, todo, fueron fuertísimas. De hecho, la ley se aprueba porque Roca tuvo que poner una voluntad política muy fuerte y tuvo que expulsar al nupcio católico del país, que después en un par de años volvieron porque también el Estado necesitaba a la iglesia, pero podemos ver cómo se opuso fervientemente a un derecho como la educación. O sea, no querían que la gente común y corriente pueda acceder a la educación porque ellos perdían una gran herramienta. Y después tenemos en el año 1888 la ley de matrimonio civil. Otra vez, la iglesia, ¿por qué se oponía? La iglesia cobraba para hacer un matrimonio cierta cantidad de dinero. Al hacer un matrimonio civil iba a perder ese ingreso. Además, porque se hizo, obviamente el gobierno tenía motivos de fondo que eran grandes olas migratorias de ciudadanos que no profesaban el cristianismo. Entonces, si se querían casar, no iban a hacerlo en este país y no iban a venir porque tenían que hacerlo bajo un matrimonio cristiano. Y eso como no iban a venir, al gobierno no le convenía que la iglesia solamente tuviera el poder de casar personas. Entonces hizo un matrimonio civil
Cuestión, a la iglesia no le gustó para nada, hubo un quilombo, cuestión, la ley se terminó aprobando por suerte. Y después vino la ley de voto femenino en el año 47, en donde también la iglesia, ¿por qué se opuso principalmente? Porque los representantes de la iglesia, como es una religión bastante patriarcal, veían a la mujer como una amenaza en el sentido de que podía empezar a participar en la política y a votar, y no les gustaba para nada. De hecho, muchos, si ustedes miran las ponencias, muchos de los representantes de la iglesia dicen que la mujer debía mantenerse en la esfera privada, manteniendo la familia, porque si no, decían que se podía perjudicar el núcleo de la familia, lo que decían siempre generalmente. El siguiente punto es la ley de divorcio del año 1987. La ley lo que proponía únicamente era una patria potestad compartida por si había hijos en ese divorcio, y los derechos y las obligaciones que tenían que cumplir los padres con los hijos de ese matrimonio. Porque era sabido que había parejas que terminaban y seguían con su vida normal, formaban otras familias, y después los hijos de esa familia, por ejemplo, no tenían los mismos derechos legalmente que los hijos oficiales del matrimonio legal. O sea, era algo totalmente sabido que la gente hacía esas cosas, pero como que se decidió implementar esta ley para regularizarlo. La iglesia puso el grito del cielo nuevamente porque decían que se iba a romper el núcleo familiar y todas las cosas que dicen siempre. Lo más cómico de esto fue que el arzobispo de Buenos Aires llamó una movilización para oponerse a esta ley, a donde fueron 40.000 personas. O sea, 40.000 personas a oponerse a los derechos, a las decisiones de pareja de otra gente. O sea, increíble. Y lo gracioso, lo cómico, fue que también el arzobispo de Buenos Aires pidió que traigan la Virgen de Luján, que nunca se había movido de Luján, porque había hecho un milagro ahí, no sé qué, no se quería mover supuestamente la Virgen, y trajeron la Virgen de Luján por oponerse a la ley. Por suerte, o sea, no por suerte, existió una decisión política de avalar esa ley y salió la ley, ¿no? Pero qué cosa rara, ¿no? Yo esta ley la relacioné un poco con el aborto cuando estaba leyendo. Una ley que lo único que dice es que propone regularizar un hecho que se conoce, algo que pasa, y mucha gente por sus concepciones religiosas y ideológicas decide oponerse porque sí, tiene cierta similitud. Y es como medio raro, ¿viste? Y después, bueno, la ley que sigue es en el 2006, la ley de educación sexual integral. Monseñor Héctor Aguirre, el arzobispo de La Plata, se opuso completamente a esta ley. De hecho, sacó un decreto para prohibir la enseñanza de educación sexual en escuelas católicas. O sea, decía que los docentes que enseñen educación sexual iban a ser penados con no sé qué multa. O sea, terrible. O sea, encima lo que más me causó curiosidad es que decía que la educación sexual iba a estar prohibida por enseñar teorías de género que niegan las diferencias biológicas de los hombres y las mujeres, y que cosas que las leemos y no tienen sentido verdaderamente. Pero bueno, encima también lo que tiene de gracioso es que actualmente los religiosos, viste, que con la discusión del aborto dicen, bueno, educación sexual y no sé qué, pero no, abortar no. Pero, o sea, si ustedes también se opusieron a esta ley, ¿qué están diciendo? Y bueno, ya casi llegando al final, en el 2010 la iglesia también se opuso al matrimonio igualitario. Lo que me parece curioso es que el principal opositor a esta ley fue Bergoglio, es decir, el Papa, el que ahora se la da, viste, de viejito bueno, el que ahora también dijo que los niños homosexuales tienen que ir al psiquiatra, no importa. Lo que decía era que esta ley era antinatural y que de ninguna manera dos personas del mismo género se podían casar porque el fin último del matrimonio era formar una familia. Y esto, dos personas del mismo género no lo podían hacer. Y entonces uno se pone a pensar también. Dicen, relacionándolo con el tema que nos estamos viendo últimamente, que es el aborto, que es algo que nos toca hoy en día, también otra de las premisas que dicen los que se oponen al aborto legal es, que adopten. Si hace menos de 10 años estaban diciendo que dos personas de un mismo género no pueden adoptar porque no pueden formar una familia. O sea, son cosas como que se van todo el tiempo relacionando, como que se oponen y se contradicen a lo que decían, y ahora lo vuelven a decir, a repetir. Entonces, bueno, y por último llegamos a la última ley, que es la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que también se oponen con todo. No voy a hablar del aborto porque ya todos tenemos claro lo que están diciendo estos sectores sobre el aborto y todas esas cosas, pero me pareció importante remarcar todas las veces, lo intenté hacer lo más breve posible, pero me pareció importante remarcar todas las veces en que la iglesia se opuso a los derechos de las minorías. Y algo que también quiero aclarar es que actualmente te dicen, bueno, sí, pero la iglesia ahora no se opone a la esclavitud, o la iglesia no se opone a el voto femenino, no se opone al divorcio.
Bueno, pero no es el tema, porque en el momento que hubo que dar la batalla política en donde sus representantes tenían que salir y decir, está bien que la gente haga lo que quiera, que la gente se divorcie, que la gente pueda tener educación sexual, lo que sea, se opusieron, porque en ese momento no lo querían hacer. Pero eso es importante aclararlo, que en su momento la iglesia siempre estuvo atrasada a las necesidades de la sociedad y de las minorías, porque las minorías en definitiva fueron las que sufrieron todas estas cosas. Bueno, entonces en este punto es donde llegamos a la idea central del video. ¿Por qué no hay una persecución religiosa en Argentina? ¿Qué argumentan los cristianos para decir que lo estamos persiguiendo? Primero, que ejercemos violencia física contra ellos, argumentando, bueno, que pintaron algunas escuelas, que pintaron algunas iglesias, que comparado con lo que hicieron ellos no es nada. Pero yo, por supuesto, esto no lo justifico. Los que hicieron, no respondo por nadie tampoco. Los que lo hicieron tendrán que justificar ante la justicia lo que hicieron. No importa. Lo segundo es persecución ideológica. Entonces, acá nos estamos confundiendo. Es decir, dicen que hay una persecución ideológica porque no lo dejamos expresarse libremente. Y no es así. No es así. ¿Por qué? Porque en un Estado constitucional y democrático como es el nuestro, un senador no puede venir a decir que no vote una ley. O sea, un senador y una senadora no le pueden decir que no vote una ley porque su creencia no se lo permite. Porque no es así. No es así la cosa. Ellos están legislando por una mayoría de la población. Tienen que votar objetivamente. Es decir, con datos objetivos, y averiguar sobre el tema, las cosas que pasan. No pueden votar y decir, no, yo no voto esta ley porque mi creencia no me lo permite, porque está mal eso. Entonces no lo estamos persiguiendo ideológicamente. A mí la verdad, lo que cree un cristiano o no cree un cristiano, se quiere creer en Alá, quiere que haga lo que se le cante, a mí no me molesta, mientras que no se meta conmigo ni con las demás personas, que haga lo que quiera. Y sí se están metiendo con nosotros. Entonces, a ver, yo no estoy justificando la violencia, pero estoy diciendo, la gente está cansada. Estamos cansados de que la iglesia se meta con nosotros, con nuestros derechos, con los derechos de las minorías, como hizo siempre. Entonces no es una persecución religiosa. Es como fue la gota que rebalsó el vaso para decir, no queremos que la iglesia se meta más con nosotros. Y entonces, ¿cuál es la solución para no caer en la violencia? Que como ellos ejercieron la violencia ante nosotros no la vamos a ejercer ante ellos. La solución que proponemos es un Estado laico. Es tan simple como eso. Un Estado laico, su definición etimológica es un Estado que protege a los ateos de los creyentes. Es muy simple como eso. Y tiene 3 principios básicos y fundamentales. La libertad de culto, es decir, cualquiera puede creer en lo que se le cante, nadie te va a molestar. La segunda es que el Estado no puede favorecer, o sea, el Estado y los grupos políticos no pueden favorecer a ninguna religión, o sea, ni dándole subvenciones, ni puede privilegiarla en el sentido de que venga un cura y le diga a un presidente, mira, si no aprobas esta ley no te voto, o no te apoyo, o algo así. No puede pasar eso en un Estado laico. Y la tercera es que el Estado laico no puede promover el ateísmo. Tan simple como eso. Como no puede promover una religión, tampoco puede promover el ateísmo. Lo que estamos pidiendo es ni más ni menos que no vulneren más nuestros derechos por sus ideologías religiosas. O sea, que venga un cristiano y te diga que no puedes hacer algo porque él no lo haría, porque es cristiano, está mal. Tienen que entender lo que está mal. Cada uno piensa y siente como quiere. Entonces, en este sentido, lo único que pedimos es eso, libertad de pensamiento, que no nos jodan más. Por último, lo que quiero dejar claro para los cristianos, los religiosos, es que de verdad que nadie los está persiguiendo. Lo único que estamos pidiendo es que nadie nos imponga su religión, sus creencias, sus ideales a nosotros. Es lo único que estamos pidiendo. Y bueno, hasta acá ya el video. Espero poder haber sido claro, haber transmitido el mensaje que quería transmitir. Espero también no haber ofendido a nadie, de verdad, no es la idea. Cualquier cosa me lo pueden dejar en los comentarios y podemos debatir tranquilamente. Yo los voy a intentar leer todos. Igual tampoco creo que nadie comente, pero bueno. Así que nada, el video fue así algo improvisado. Se me ocurrió hace unos días hacerlo y fue un impulso que lo hice y ya está, lo hice. Y nada, muchas gracias por haberlo visto hasta acá y nada, gracias.